Y está abierto el debate cuando estamos en pleno enero de qué pasará con las clases después que hubo una habilitación de la Nación para que decidan las provincias y aquí en Córdoba se anunciara que va a haber clases presenciales. Y está el debate abierto sobre todo entre los docentes y las autoridades y lo que pretenden las familias también, ¿no? Bueno, lo cierto es que uno siempre mira como espejo a los países, sobre todo de Europa, que son los que nos llevan varios pasos por delante en relación a lo que se puede venir con la pandemia y con esta segunda ola que también nos va a tocar, por supuesto, a los argentinos. Y a partir de allí, las experiencias en el mundo en relación particularmente a las clases. ¿Cómo han hecho los docentes? Los docentes de los países de Europa, de algunos países de América, enfrentados a la pandemia, sin vacuna todavía. Lo primero que hay que decir es que ha ido cambiando la situación en función de los picos de contagio. No hay ningún lugar donde abrieron las puertas, los chicos fueron a las clases y todo siguió así. Ha habido movimientos y distribución de grupos, de días de trabajo, algunas épocas en que han vuelto a cerrar las escuelas en función de los picos que había con esta nueva oleada de contagios. Bueno, ¿qué es lo que nos diferencia a la Argentina de los países que vamos a repasar a continuación? Es que en la Argentina lo único que tuvimos es virtualidad. A partir de marzo se acabó la posibilidad de hacerlo de manera presencial, a diferencia de estos países que ahora vamos a ver y vamos a repasar cada una de las historias, en donde sí hubo esta forma combinada que nos propone ahora justamente el gobierno de la provincia de Córdoba. Docentes y personas que desde distintos lugares del mundo, desde algunos como ejemplo que hemos buscado, nos cuentan cómo se ha vivido y qué está pasando hoy con la pandemia y las escuelas. Bueno, vamos a empezar con el repaso. Nos vamos directamente a Canadá, donde hay un sistema justamente combinado en cuanto a clases presenciales y también virtuales. Hola, me llamo Sebastián Rivas y soy médico cardiólogo, vivo en la ciudad de Hamilton, en la provincia de Ontario, en Canadá. Fue diferente la primera ola que la segunda ola. La primera ola, después del receso de invierno, que fue en marzo, los chicos no volvieron a la escuela y fue todo virtual, clases online. No hubo acto de egresado, los chicos fueron a retirar el diploma en auto, no se bajaba nadie del auto y se lo entregaban en la mano. Y bueno, durante el verano, vacaciones normal. Cuando volvieron a empezar las clases en septiembre, eran voluntarias, se podía hacer virtual o presencial. Los que iban presencial en el primario, de lunes a viernes, todos los chicos con máscara durante todo el tiempo. Y en el secundario había dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A tiene clases lunes, miércoles, viernes de por medio. El grupo B, martes, jueves y viernes de por medio, para que no se crucen los grupos. Y la actividad era siempre dentro del aula, no se podía salir al recreo, no cambiaban de aula los alumnos, era la misma aula, el mismo curso y el mismo grupo de estudiantes durante todo el mes. Recientemente ha habido la segunda ola aquí en Canadá y entonces después de Año Nuevo los chicos no han vuelto a empezar la escuela presencial, pero sí la escuela virtual. Todos tienen clases virtuales de lunes a viernes. Bueno, interesante la experiencia en Canadá, ¿no? Con varias cosas, algunas de las que se están pensando en aplicar acá. Exacto. Bueno, justamente lo que abordaba la provincia era la posibilidad de dividir a los grupos, a las aulas, por grupos, a las escuelas, no a las escuelas, a los cursos por grupos. Ahí está, para que no se crucen y una semana harán presencial y otra de manera virtual, como una especie de grupos burbuja. Bueno, esto se ha aplicado en Canadá, donde en este momento las clases son directamente online, virtuales. Por la cantidad de casos que está habiendo. Eso es una constante en la mayoría de los países. Cuando aumenta mucho se vuelve a lo virtual y esto va a tener que ver con la realidad epidemiológica que vaya a haber, en este caso en Córdoba, en Argentina, a partir de marzo. Escucharon, en Canadá no hay recreos, por ejemplo. No hay. Se meten al aula y allí está el mismo grupo, con la distancia y todo lo demás, hasta que se retira del colegio. Vamos a ver qué pasa en Francia, un país que hoy está complicado, donde ha habido debates, como en muchas partes del mundo, incluso manifestaciones de docentes y de padres por la cuestión del riesgo sanitario en las escuelas. Claro, gremios docentes particularmente reclamando la falta, a lo mejor, de cuidados que puedan tener al momento del ingreso de las aulas y de protección que no proveía en ese momento el gobierno, con apoyo inclusive de los padres. También hubo un sistema combinado. Para nosotros la primera ola comenzó en marzo del 2020. El gobierno francés decidió en aquel momento el cierre generalizado de escuelas, tanto de primaria como en los institutos y las universidades. A nivel escolar yo creo que el balance durante la primera ola fue bastante negativo. Puso de relieve las desigualdades sociales también de los jóvenes y de los niños,
Es lo que llamamos aquí, sobre todo lo que llamamos aquí la brecha digital. Después del primer confinamiento se decidió del retorno a las clases. Ese retorno fue opcional. Se pusieron en marcha pues medidas excepcionales, por ejemplo pues el aforo limitado a las clases, con posibilidad de continuar también las clases en línea. La segunda ola empezó para nosotros en octubre del 2020. Pues tras este balance negativo de la primera ola, el gobierno francés decidió de apostar por la continuidad de las clases. Lo consideró incluso objetivo fundamental, en palabras del primer ministro y del ministro de Educación. Según en palabras de nuestro ministro de la Educación, los niños estarían más seguros y protegidos de la COVID, de una posible contaminación en la escuela que en sus propios domicilios, dado que en muchos casos no se respeta el protocolo sanitario. De cara a la presencia del profesorado, ha estado globalmente presente, pero en las zonas donde ha habido mayor incidencia el ausentismo ha sido importante. Por ejemplo, en Toulouse, en Tolosa, ha habido manifestaciones de sindicatos de profesores y de asociaciones de padres y alumnos, ya que estiman que las medidas que ha tomado el gobierno, las medidas de protección sanitaria, son insuficientes. Pues, por ejemplo, se quejan de la falta de profesores sustitutos para paliar este ausentismo, y globalmente ha habido pues bajas por la COVID. Bueno, por un lado habla de un retorno opcional por parte de los alumnos, al igual que en Canadá. Es una opción entonces del alumno y de la familia hacerlo de manera presencial o directamente seguir la clase remota. Y habla, por supuesto, de un ausentismo por parte de los docentes en relación a la enfermedad, ¿no? Bueno, en Estados Unidos se ha dado el caso de que ha habido en algunos grupos de docentes y en función de su edad, decisión de retirarse de la actividad cuando se consideraban en riesgo. Recordemos que en Estados Unidos hay muchas diferencias a veces en las situaciones de decisiones que toman los distintos estados. Exacto. Y las complicaciones también han sido diferentes en función de los distintos estados, pero cada administración, sobre todo republicano-demócrata, ha ido para un lado o para el otro con esta cuestión. Pero de todas maneras se ha tratado de mantener la actividad allí. Bueno, y nos vamos justamente al estado de la Florida, donde prácticamente el movimiento, a pesar de la pandemia, ha sido normal, inclusive con las clases. Hola, soy Josefina, soy profesora de arte en Estados Unidos, en el estado de la Florida. En este país, cada estado tiene sus propias normas y reglas en cuanto a la escolaridad. Específicamente en la Florida, cerraron al comienzo de la pandemia. No fue muy largo el cierre, a mediados de junio, julio, no me acuerdo bien qué mes fue. Las clases empezaron normalmente. Ese tiempo que estuvo cerrado, todas las clases fueron virtuales. En los colegios eran de 8 a 2 de la tarde virtual, en el mismo horario que es normalmente. Las clases se van con barbijo, los niños no se pueden sacar el barbijo en ningún momento, solo para comer algo. En cuanto a asistencia y docentes, asistencia de alumnos y de docentes, en un comienzo la gente tenía así un poco de temor, pero digamos que un 50% asistía al colegio y el otro 50% siguió virtual, lo que no duró mucho tiempo porque la gente se dio cuenta que no pasaba nada y la mayoría de los alumnos comenzó a ir presencial. Y en cuanto al lado de las maestras, sí, como son mayores y tenían un poco más de miedo, hubo muchas renuncias. Un problema que ahora se encuentra en el Estado es que está con falta de maestras. Entonces muchas maestras jóvenes están teniendo oportunidad de armar su carrera desde muy temprano. No hubo muchos contagios en los colegios porque se toman todas las medidas necesarias. Cuando un alumno apareció con COVID o alguna maestra con COVID, esa persona se aísla y se avisa a todo el curso para que se hagan un test. Si alguien más sale positivo, obviamente se aísla. La verdad que aquí la vida es, específicamente en la Florida hablando, ¿no? La vida está bastante normal, así como las tiendas y el shopping está abierto, los colegios también. Bueno, no hubo muchos contagios dentro de la escuela, eso pudo comprobarse. Al mismo tiempo, nos decían de Francia que
que se había dado de la misma manera y que el ministro de Salud, inclusive de Francia, había determinado que dentro de los colegios estaban mucho más cuidados que afuera, en casa. Y en Miami recordemos que es uno de los lugares con mucha cantidad de contagios, ha sido uno de los picos importantes, como ha sido el caso de Nueva York y demás. ¿Qué pasa en Italia? Allí una precisión para hacer de cuando arrancó la virtualidad con el comienzo de la pandemia, donde recordemos que Italia fue uno de los países más golpeados. El gobierno distribuyó elementos como, digamos, celulares y computadoras, tablets fundamentalmente, para aquellos chicos que no tenían acceso. Aquí en la Argentina ha sido y sigue siendo un gran problema. Amplísimos sectores donde los chicos dependían a lo mejor de un celular en la familia para recibir vía WhatsApp las indicaciones de los docentes, o no podían hacer un seguimiento desde la tecnología adecuado para seguir las clases, y eso ya está cuantificado, 1,5 millones de chicos directamente han quedado fuera del sistema. Vamos a ir a Italia justamente para ver cuál es la experiencia de las clases allí. Desde el febrero entonces hasta el junio tuvimos una didáctica virtual, totalmente virtual. Y esto fue posible gracias también al hecho que el Ministerio nos envió algunas computadoras, tablets y móviles que pudimos dar a los chicos más frágiles. Después de las vacaciones, digamos que la situación se había normalizado bastante, o sea que los contagios se habían bajado y en septiembre retomamos las clases presencial hasta los 14 años. En este momento la Lombardía, que es la región donde yo vivo, una de las más afectadas en Italia, es en código rojo, o sea que Italia fue dividida en códigos, en zonas, y la Lombardía tiene una situación complicada, entonces está en código rojo y hasta el 31 de enero tenemos didáctica virtual. Pero es solo una situación de Lombardía porque el resto de Italia es en código naranja, que tiene unas reglas, digamos, más flexibles, y los chicos entonces ahí pudieron después de la Navidad retomar las clases. Bueno, en Lombardía están más complicados, por lo tanto la clase allí es virtual. En el resto de las localidades de Italia, donde la situación ha empezado a mejorar, ya también las clases son con este sistema combinado. Sí, con lo que decíamos, ¿no? En general se ha ido yendo hacia atrás y hacia adelante en cada país en función de la situación epidemiológica. Un interrogante aquí en la Argentina es: está habiendo una oleada importante, seguirá en febrero, ¿cómo llegaremos a marzo, cuando es la época del inicio de las clases habitualmente del ciclo lectivo?